Pues pendientes de Oriente Medio, miramos a declaraciones, por cierto, por parte del ministro de Asuntos Exteriores. En un artículo en Financial Times dice que Israel afirmó falsamente que sus asesinatos aeronavales estaban dirigidos a prevenir que Irán desarrollara armas nucleares. Dice además que Irán estuvo abierto a la colaboración mutuamente beneficiosa que impulsaría la economía iraní. Dice que la guerra de Israel saboteó la diplomacia, pero que Estados Unidos puede revivirla. Dice que además, en realidad, como firmantes, como signatarios del Tratado de No Proliferación, Irán siempre ha estado comprometido con un programa nuclear pacífico bajo la supervisión de la ONU. Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, entrevista con Financial Times, dando cuenta, bueno, pues de en qué punto están estas negociaciones con Estados Unidos y también, bueno, pues hasta qué punto puede revivirse o no este conflicto. Hablaba antes, Cristian, te quiero preguntar por esto, hablaba Emiliano sobre Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, que parece, bueno, más cercano a una negociación. Vemos altos clérigos en Irán pidiendo la ejecución de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, incluso con una fatua suprema. ¿Cómo está afectando a Irán esta guerra y también, bueno, hasta qué punto puede crear división en su gobierno, no solo en el de Netanyahu? Y yo creo que, a ver, la situación en Irán hacia adentro me parece que contrariamente a lo que tal vez buscaba Netanyahu, que hay que recordar declaraciones en las cuales apelaba a que se rebelara el pueblo iraní en contra de sus gobernantes y que Israel iba a liberar Irán, en definitiva. Esas declaraciones de unas semanas previas al ataque yo creo que buscaban claramente que grupos opositores, grupos que buscan, incluso grupos con características terroristas que operan dentro de Irán, hay que recordar algunos atentados que se dieron en los últimos años, lograsen tomar fuerza. Contrariamente a esto, creo que el ataque que llevó adelante Israel no hizo más que unificar a la sociedad iraní tras su gobierno. Y también nos encontramos con un presidente que es más bien moderado, es más bien reformista, lo cual por supuesto genera una posición más proclive a que estas negociaciones con Estados Unidos puedan llegar a buen término. Por otro lado, tenemos siempre esas declaraciones destempladas de cierta jerarquía también del Estado Islámico, que con esas fatuas, con esas cuestiones que realmente también yo creo que para consumo interno y también para esa especie de liderazgo que Irán busca tener dentro del mundo musulmán, que yo sinceramente no entiendo demasiado bien porque sabemos que los chiitas dentro del mundo islámico son una minoría, un 10% aproximadamente, si bien la mayoría en Irán es de esta rama, pero difícilmente logre en algún momento Irán ser el líder del mundo musulmán. A pesar de esto, yo creo que con estas acciones busco un poco ese liderazgo y es más para el consumo justamente de ese mundo musulmán, que por supuesto no ayuda en nada. Llamar a la ejecución, mutilación, etcétera, de Donald Trump no es algo que contribuya, del mismo modo que tampoco contribuyen cuando hacen esas declaraciones también destempladas por parte de ciertos líderes políticos israelíes del ala ultraconservadora, que incluso han hablado hasta del uso de armas nucleares, o también algunas declaraciones de Trump en su momento que paradójicamente a partir incluso de la guerra y cuando se terminó esta guerra de los 12 días, tuvo siempre una línea de declaraciones bastante, digamos, amigables para con Irán, destacando el heroísmo con el que habían luchado, la valentía, un montón de cosas, incluso poniéndolos en un mismo plano con Israel. Entonces, yo creo que acá, como decíamos hace unos minutos, y con esto cierro, yo creo que el verdadero problema y el verdadero peligro, más allá de esas declaraciones por parte de algunos sectores iraníes, el peligro real lo entraña el liderazgo israelí. Ese es el problema. Y yo creo que, salvo que haya un sabotaje de esas conversaciones nuevamente, ejecutando un ataque, por ejemplo, por parte de Israel, yo creo que las perspectivas son bastante más positivas.
Bueno, pues precisamente sobre estas conversaciones está hablando, como decíamos, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Dice que siguen interesados en la diplomacia, pero que tienen buenas razones para tener dudas sobre un diálogo futuro. Dice que Irán ha recibido en los últimos días mensajes que indican que Estados Unidos podría estar listo para volver a las negociaciones. Dice, estamos centrados en el fin de las sanciones y en la participación de Estados Unidos en una cooperación económica más amplia. Insiste en que la guerra de Israel saboteó la diplomacia, pero que Estados Unidos puede revitalizarla. Emiliano, te quiero preguntar por esto, este mensaje de optimismo por parte de Abbas Araghchi, mientras, como decía antes, altos clérigos en Irán piden la ejecución de Trump y de Netanyahu. Bueno, yo sobre las fatuas y demás prescindiría porque eso es para el discurso interno y de una parte de la sociedad que está más radicalizada y haría más caso de las declaraciones y posiciones que tiene el gobierno civil de Irán. En tanto en cuanto, pues, por ejemplo, ha habido movimientos interesantes, ¿no? La presencia del propio ministro de Asuntos Exteriores como miembro ya de los BRIC Plus, que ha participado en Sao Paulo, ¿no? En Brasil y las decisiones que se han ido tomando ahí que para Irán son importantes porque permite, digamos, salir de ese cierto aislamiento económico al que está sometido por las sanciones de Estados Unidos y de la propia Unión Europea. Entonces yo creo que hay una oportunidad, hay también una serie de retos dentro de la propia sociedad porque, como mencionaba Cristian, la zona de Baluchistán pues puede ser una zona de cierta inestabilidad interna. De hecho, también ha habido una primera consecuencia a raíz de esta guerra. Van a expulsar, creo que hay 6 millones aproximadamente de afganos en territorio iraní y los han empezado a expulsar porque dicen que estaban colaborando con el Mossad o con los servicios de inteligencia iraní. Entonces, bueno, hay una población muy joven que ya se demostró con diferentes manifestaciones que hubo que fueron duramente reprimidas por el régimen de los ayatolás. Es decir, que al propio gobierno iraní, a la parte civil y fuera de los ayatolás y de la Guardia Revolucionaria, les interesa dar ese tránsito o esa evolución para tratar de buscar un consenso y de ahí que pues diga que los iraníes están pidiendo a la administración de Trump que haya una sexta ronda de negociaciones la próxima semana y los iraníes dicen que son los estadounidenses los que lo están pidiendo con la mediación de Qatar. Entonces, me parece interesante, me parece que se abre una ventana de oportunidad, pero lo más importante para que esta ventana de oportunidad se concrete o se materialice en algo es que no permita que Netanyahu bombardee o ponga fin a ese cese el fuego en estas semanas antes de esa reunión con los negociadores estadounidenses, porque recordemos también que el enviado especial de Trump en Líbano ha conseguido que el presidente del Líbano garantice, digamos, que va a adoptar las medidas necesarias para desarmar a Hezbollah, con lo cual ahí ya tendríamos una de las patas de los proxies que ya quedaría totalmente desactivadas. Como sabemos también, en Siria pues han retirado las sanciones económicas al nuevo gobierno de Siria y hasta ahora no ha habido ninguna reclamación respecto a los altos del Golán o los nuevos territorios que ha ocupado Israel como zona de seguridad, e incluso se habla de que Siria y Líbano se pueden sumar a los acuerdos de Abraham. Y queda el tema de Gaza, que están ahora mismo en reuniones en Doha, ¿no? Con la delegación iraní allí presente, perdón, la delegación israelí y la de Hamas, que parece ser que ya han acordado el marco general de negociación. Entonces, se está abriendo un panorama general en esta guerra que financiaba, o digamos, la cuestión de seguridad israelí, que tenía estos proxies, que se puede desactivar y, por lo tanto, generar una oportunidad para que Estados Unidos trate de lidiar esa negociación hacia unos acuerdos de paz, forzando a Israel, porque yo creo que la principal debilidad de todo este juego de ajedrez es que Netanyahu no decida bombardear para tratar de boicotear cualquier tipo de negociación, como ya hizo con el primero de los ataques. Bueno, pues precisamente se habla de drones israelíes que están atacando ahora mismo a figuras de Hamas en Trípoli, en Líbano, con la mirada puesta en estas conversaciones en Qatar. Como decimos, drones israelíes estarían atacando altos cargos de Hamas en estos momentos en el Líbano. Es lo que informan las fuerzas de defensa israelíes. Pendientes de esta última hora, José Luis, te quiero preguntar lo mismo. ¿Cómo de optimista eres con estas conversaciones nucleares y, bueno, pues con estas discrepancias que también se empiezan a ver en Irán, con incluso problemas para Masoud Pezeshkian? Le tachan de demasiado moderado. Bueno, lo que pasa es que es, como han dicho mis compañeros, la solución como más evidente que tiene Irán. ¿En qué aspecto? Pues en una situación de guerra y de un franco radicalismo, claramente los objetivos en plena guerra no podrían desarrollarse.
lo de las fatuas queda, como bien se ha dicho, meramente para un tema interno, ¿no? Porque no se materializa como no fuese que algún lobo solitario radicalizado en eso, de repente, bueno, pues diese una sorpresa, pero desde luego nada organizado un poco en ese ámbito. La visión pacífica, ¿en qué le soluciona? Pues claramente una situación de alejamiento de una confrontación les plantearía el poder desmovilizar claramente, bueno, los contingentes de musulmanes suníes que tienen dentro de la República Islámica de Irán, que pueden convertirse en elementos, bueno, pues de luchas esencialmente secesionistas. Se ha citado a los de Baluchistán, que hacen sus reivindicaciones al lado de la frontera de Pakistán. Están también los elementos azeríes en el noroeste, con otro tipo de reivindicaciones. Vemos también la política que ha tenido Azerbaiyán hace poco, que incluso se le ha acusado de que, bueno, pues a agentes del Mossad podían haber utilizado pues el suelo azerí en compensación por el apoyo que Israel dio a nivel armamentístico a Azerbaiyán en su guerra contra Armenia. Y hay que tener en cuenta que el presidente de Irán, azerí de raza, está intentando mantener como puede una relación muy estrecha con la República de Azerbaiyán para evitar en todos los momentos un choque geopolítico en esas circunstancias. Luego bien se ha dicho también, bueno, esa presencia de refugiados afganos que ahora estarían siendo enviados otra vez a su país para evitar un poco esa formación de una quinta columna que pudiese favorecer ese desgaste y que de esa manera en una situación de paz pues pueden más o menos volver a restablecer un control más exhaustivo y la eliminación un poco de todos los grupos organizados que se pudieran tener a nivel interior. A nivel exterior, con la desaparición casi y el desmantelamiento de sus próceres, excepto por el movimiento Ansarollah en el Yemen, lo único que les queda como gran pulmón en ese ámbito son los países BRICS, ¿no? Que es en el único lado donde Irán, bueno, es bien recibido como uno de los protagonistas y va entablando grandes relaciones que le permite, bueno, rellenar gran parte de esa política internacional. Pero para poder ser bien recibido en los BRICS y bien protegido, como vemos, especialmente por una federación rusa que no le puede prestar ayuda, o una República Popular China que sí lo hace, pero es más favorable al enfriamiento de las tensiones en la región, pues tiene que ir por una vía claramente, obligatoriamente moderada para poder respirar y tener, bueno, una ampliación de su protagonismo a nivel internacional, pero como un elemento de segunda fila que cada vez va ganando mayor protagonismo dentro, pero del bloque de los BRICS, lo cual también le recorta su autonomía en su política internacional. Bueno, pues pendientes de Irán y de lo que suceda en Oriente Medio con una semana clave, mirando también a estas negociaciones en Qatar. Vamos a ir con una última hora, concierne de nuevo a España. Les contamos que un hombre ha muerto succionado por el motor de un avión de una compañía española en el aeropuerto de Milán, en Bérgamo. Como les contamos, según están informando varias agencias, varios medios, un hombre ha fallecido este martes en el aeropuerto de Milán, Bérgamo, Orio, al Serio, en el norte de Italia, tras irrumpir corriendo en la pista y ser succionado por el motor de un avión que se preparaba para despegar, lo que provocó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto. Es lo que informan fuentes oficiales. El avión involucrado es un Airbus A319 de la compañía española Volotea, con destino al aeropuerto de Oviedo, que se preparaba para despegar. Las autoridades investigan lo ocurrido y por el momento se desconoce si se trata de una persona procedente del exterior del aeropuerto o por el contrario de un trabajador o pasajero. Al parecer esto ha ocurrido más o menos a las 10 hora local, cuando un hombre accedió a la pista en la que un avión realiza maniobras para despegar. Presuntamente fue succionado por uno de sus motores. Pendientes de estas noticias trágicas que nos llegan desde Italia, vamos a seguir mirando a Europa, en este caso a Alemania, que hoy, ojo con esto, que es importante, acusaba a China. Decía que había atacado uno de sus barcos mediante láser en la misión Aspides, en la misión que se lleva a cabo en el Mar Rojo. Rutte hablaba esta semana también sobre China, sobre una invasión inminente de Taiwán. Decía que Rusia podría aprovechar para
atacar en el otro flanco. ¿Cómo está la situación entre Europa y China? Y hemos visto además, Cristian, duros mensajes de Ursula von der Leyen en este sentido. Sí, la posición de Europa siempre, o por lo menos en los últimos años o décadas, va mostrando ese seguidismo que hace a intereses que no le son propios, ni de las poblaciones europeas. Muy por el contrario, siempre tras este globalismo, que sí estaba en la Casa Blanca muy bien representado por Joe Biden, pero ahora es otro el carácter político que muestra Donald Trump. Y parecería ser que Rutte al frente de la OTAN y esta Europa globalista, en cierta medida busca complicarle las cosas, creo yo, a Donald Trump, incluso en este sentido de generar o abrir la posibilidad de nuevos conflictos que en definitiva creo que van en contra y de los intereses de Trump, de lo que es lo que tiene en su cabeza, por lo menos como futuro para Estados Unidos en lo geopolítico, que creo yo que es el establecimiento en este mundo multipolar que ya es irreversible y me da la impresión que Donald Trump esto lo entiende bien, que los Estados Unidos sean un gran polo de poder junto con los otros dos que van a ser o que ya son Rusia y China. Paradójicamente, esta situación que Alemania también con este nuevo canciller Merz parece que tiene unas ínfulas repotenciadas, ¿no? Como para generar conflictos. Habíamos visto hace algunas semanas el tema de los misiles Taurus que avisaba que le iba a dar a Kiev, generando un cruce de líneas rojas inadmisibles para el Kremlin. Y paradójicamente, si no me equivoco, Donald Trump prácticamente no ha hecho referencias a Taiwán, a temas que son muy sensibles para China, sino que se ha centrado en esa guerra de aranceles que arrancó muy espectacularmente con unas subidas astronómicas, pero que van llegando, se van moderando las cosas y creo que van llegando a un acuerdo, ¿no? En dos economías que indudablemente son competidoras entre sí, la de China y la de Estados Unidos, pero también se necesitan mutuamente. Y me parece que estas situaciones tienen más que ver con justamente, como decimos en mi país, en Argentina, ponerle palos en la rueda a Donald Trump y generar cuestiones que en definitiva lleguen a provocar el fracaso del proyecto político del MAGA, lo cual para estos europeos globalistas, estas élites contrarias a los intereses de sus poblaciones, vuelvo a reiterar, puedan ver y lograr que vuelva a la Casa Blanca un globalista como era Biden. Lo veo más en ese sentido, Sergio. Bueno, pues en este sentido hay mensajes, por cierto, por parte de Donald Trump con esta guerra arancelaria encima de la mesa. Lanza un nuevo mensaje de advertencia. Dice que según las cartas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se enviarán hoy, mañana y durante el próximo periodo, los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto de 2025. Dice, no ha habido cambios en esta fecha ni los habrá. En otras palabras, todo el dinero deberá pagarse a partir del 1 de agosto de 2025. No se concederán extensiones. Gracias por su atención. Es el último mensaje por parte de Donald Trump. Hace escasos 4 minutos dice que los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto. Dice que no ha habido cambios en esta fecha y tampoco lo sabrá. Es lo que publica en su último mensaje en Truth Social. Por cierto, en los próximos minutos tenemos reunión de gabinete por parte de Donald Trump. La primera sin Elon Musk, por cierto, que no creo que tenga muchas ganas de pasarse por allí. Emiliano, te quiero preguntar por esto, ¿cómo está la situación con China, estos mensajes de von der Leyen y sobre todo las acusaciones de Alemania de que al parecer han atacado uno de sus barcos en el Mar Rojo? Bueno, o sea, puede ser un incidente, habida cuenta que estaban realizando una operación conjunta de vigilancia del Mar Rojo, precisamente para garantizar la seguridad del tráfico marítimo internacional frente a los ataques de los hutíes de Yemen. Y bueno, pues habida cuenta de la cierta tensión indirecta que hay, pues los chinos habrán probado su armamento, sus desarrollos tecnológicos con el láser y bueno, pues han tenido la mala suerte o no de afectar a un avión
pero no creo que vaya más allá. Es decir, sinceramente, tampoco hay que hacer mucho caso a Mark Rutte, porque ya nos ha demostrado para quién trabaja, que no es para la OTAN, sino que para Estados Unidos, y por lo tanto está muy interesado en mandar mensajes alarmistas, sobre todo porque teniendo en cuenta que el primer ministro chino, la semana pasada, si no me equivoco, la anterior, había estado reunido con toda la cúpula de la Unión Europea, porque vamos a celebrar la reunión conjunta entre China y la Unión Europea para celebrar los 50 años de relaciones diplomáticas. Y como bien sabéis también, a partir de la guerra iniciada por Trump, pues la Unión Europea ya no hace solamente una declaración, ya no hace un seguidismo de Estados Unidos, y aunque sigue siendo un rival sistémico, China, parece ser que ya ha abierto ciertas puertas para tratar de llegar a ciertos consensos, habida cuenta que los primeros que vamos a estar afectados por esa guerra comercial vamos a ser nosotros. No sé si el 1 de agosto o cuando el señor Trump se levante ese día, si decide cambiarlo, porque otro de los comentarios que ha realizado es que no era firme al 100%, es decir, que está previsto, pero no al 100%. Entonces, bueno, si incrementa los aranceles que el día de la liberación impuso a Japón, mantiene los de Corea del Sur, los amplía ahora a Malasia, a Laos, Sudáfrica, etcétera, etcétera, pues bueno, pues nosotros vamos a caer, es decir, no sé si en el 17, que parece la cifra que nos estamos moviendo, manteniendo los aranceles de automóviles y también de acero y aluminio, pero vamos a estar en guerra, desgraciadamente, porque este señor no entiende otro discurso ni otras formas de alcanzar una negociación que no sea mediante la imposición de su criterio. Entonces, bueno, pues Europa tiene que ser, digamos, lista y estratégica y decir, bueno, pues hay otros mercados, hay otros mundos distintos que Estados Unidos, y lo que hay que hacer es moverse rápido para tratar de reorientar tanto nuestras exportaciones como también nuestras importaciones para no tener esa dependencia de Estados Unidos, especialmente en el sector servicios, que es donde más le puede doler a la economía norteamericana, que por cierto, los aranceles, de nuevo, convendría que alguien le explicara a la opinión pública norteamericana que quien va a pagar el precio no son los exportadores, sino los importadores. Y esos importadores lo van a hacer es incrementando el precio de los productos en Estados Unidos. Así que al final el que va a pagar el pato es el consumidor norteamericano, y eso afectará a la inflación. De ahí que Powell insista en que no rebaja los tipos de interés, porque ante esta situación de descontrol absoluto que los mercados ya están señalando, pues no queda más remedio que mantener los tipos de interés para tratar de evitar la tendencia inflacionista. Bueno, pues los tipos de interés, sin duda, uno de los temas que se van a comentar en la reunión de gabinete, que como decimos va a empezar a eso de las 5 de la tarde. José Luis, quiero conocer tu última valoración, cómo ves la situación entre Europa y China y este supuesto ataque a un barco alemán. Hombre, yo creo que lo del ataque al barco alemán no deja de ser casi un aspecto anecdótico. Habría que ver qué tipo de láser es, si verdaderamente pertenecía a algún tipo de armamento o qué circunstancias. Como bien se ha dicho, las declaraciones del secretario general de la OTAN, hombre, no es que se basen muchas veces en criterios fríos, racionales, sino que muchas veces son propagandísticos y van con unas motivaciones políticas de ir estrechando lazos y relaciones, irse convirtiendo en una de las personas de confianza del presidente estadounidense, ¿no? Así que habría que verlas más un poco en ese marco que en otro tipo de circunstancias, ¿no? También, como bien se ha dicho, claramente las élites un poco europeas se encontraban en una gran sintonía y armonía ideológica con la administración demócrata. No lo están tanto con Trump y claramente le están provocando y favoreciendo, bueno, el entorpecimiento un poco de su política internacional. También tenemos ese choque, ¿no?, de la política arancelaria que se está viendo. Donald Trump entra de una manera muy pesada, provoca, por tanto, una nueva crisis que le obliga a una negociación, y los acuerdos bilaterales casi con cada país pues van favoreciendo, van provocando, bueno, pues unas relaciones económicas que intentan, al menos en teoría, por favorecer claramente los intereses de algunos de los lobbies estadounidenses, pero eso está creando de una manera, al desarrollarlo de manera masiva, bueno, pues un descontrol absoluto en la economía a nivel global, ¿no? Que eso también tiene sus consecuencias, ¿no? Hay países que claramente no se pueden ver que sean de orientaciones no occidentales, como puede ser Malasia, como puede ser la propia Indonesia, que cada vez más se están volcando y están reorientando sus economías en dirección a los BRIC, ¿no?
incluso otros países como el propio Japón, con sus rivalidades con China, en cambio se está abriendo cada vez más económicamente con sus vecinos, ¿no? O sea que Estados Unidos le puede salir muy mal, no solo por las consecuencias a su economía interior y a sus segmentos empresariales de importación, como bien ha hablado Emiliano, sino que también estamos viendo cómo países que han mantenido unas relaciones muy estrechas a nivel económico con Estados Unidos y han basado el desarrollo de sus países en pos de esas relaciones, están favoreciendo claramente unas relaciones más plurales para evitar en todos los aspectos, bueno, su dependencia, bueno, pues de una relación en el presente con unos Estados Unidos que obliga a una situación aparentemente caótica, pero en realidad de subordinación plena a la administración de Trump, y que está permitiendo y favoreciendo que, bueno, el bloque de los BRIC pues se ha visto de una manera muy positiva por la flexibilidad que está ofreciendo de recogida casi de todos los países que tienen problemas de tipo económico en ese choque arancelario. O sea, se están convirtiendo en el gran ganador porque reciben un poco a todos los países productores que se están sintiendo castigados por la política arancelaria. En ese aspecto, pues claro, Europa se encuentra en uno de los países, bueno, quizá pues más perdedores, y que tendrá que ir buscando, bueno, pues una situación de equilibrios y de poder de mantenerse esencialmente, bueno, por el mantenimiento del nivel de nuestro mundo empresarial, y que también somos imprescindibles en la economía internacional. Bueno, pues muy atentos a lo que sucede entre Europa y China, mirando la tensión en Oriente Medio, acostumbrados ya a las amenazas de Donald Trump. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros, José Luis, Emiliano, Cristian. Muchas gracias por pasaros por toda la política. Un placer. Buen día. Gracias, buena tarde.